Gracias por estar presente en esta webinar, que en conjunto con la firma Axis vamos a estar presentando soluciones de ciberseguridad de la marca Tenable. Bueno, es un tema, digamos, no menor. Estamos todos expuestos, no solo en forma particular, sino sobre todo últimamente las empresas a, a todo lo que concierne ciberataques. Así que los dejo en manos del especialista Bruno Martínez. Gracias, Marcelo. Bueno, buen día para todos. La verdad que hay una convocatoria muy interesante, así que súper agradecido de que puedan estar presentes y que puedan un poquito escuchar lo que tenemos como temática para el webinar de hoy. Como bien decía Marcelo, Bruno Martínez mi nombre, soy PSS de Adistec para la marca Tenable. Adistec es una distribuidora de seguridad informática y ciberseguridad e infraestructura. Dentro de lo que es ciberseguridad y de nuestro portfolio de ciberseguridad, Tenable es una de las marcas líderes. Y bueno, nos acompaña Daniel Greco, Lucas Greco, canales, partners oficiales de Adistec para la marca Tenable, efectivamente. Así que la idea es, en conjunto con la gente de EXO, por supuesto, que nos brindó el espacio y también el interés de ustedes. La idea es mostrarles un poco, hacer algunas preguntas, hacernos algunas preguntas en términos estratégicos y de actualidad respecto a lo que tiene que ver con la ciberseguridad, con la estructura que manejan actualmente para sus empresas, si tienen o no tienen soluciones que estén abordando la temática de la ciberseguridad. Obviamente, hoy por hoy, un poco como adelantó Marcelo, tenemos una gran novedad, por decirlo de alguna manera, si sin embargo también entendemos que es una temática que hace mucho tiempo que viene dando que hablar y también teniendo cierta influencia en la estructura organizacional de las empresas y de los organismos, porque la ciberseguridad obviamente no es solamente para entes privados, compañías o industrias, sino también para todo lo que son entes públicos, ministerios y demás que manejan información sensible. Y un poco esto que decía de cómo abordar hoy o cómo abordan ustedes esta temática y estas problemáticas, bueno, es la idea de las preguntas que nos vamos a hacer hoy. Obviamente vamos a hablar y vamos a iniciar este recorrido de webinars. La idea es hacer varios webinars atacando funcionalidades y también algunas marcas con las que también, de la que también Axis y Exo son parte, y es la idea de empezar a compartirles. Pero bueno, hoy iniciamos por el puntapié inicial, que sería la parte de vulnerabilidades, el entorno de vulnerabilidades, para entender, como le decía al inicio, de qué manera hoy ustedes se están protegiendo, entender si tienen alguna solución y efectivamente esa solución les cubre parcialmente, o entender también qué es lo que les hace falta entender y de manera más proactiva respecto a dónde operan las empresas de ustedes para darle un sentido a la estrategia de la protección y la prevención de datos. Obviamente, preparamos una presentación a la cual voy a aprovechar para ya darle curso y abrir. Obviamente, y antes de comenzar, la idea es hablarle un poco respecto a la dinámica de la reunión. Va a ser un webinar cortito, bien concreto. Vamos a ir a temas muy, muy particulares, sobre todo en términos de vulnerabilidades, pero obviamente vamos a tener algunos intercambios y abrir un poco el juego, primero con una pregunta que vamos a dejar en el chat, muy simple: si tienen alguna solución o no de ciberseguridad o de seguridad. Ustedes tómenla en el marco que sea, seguramente antivirus y demás tienen, pero yendo un poco más a la parte de vulnerabilidades, estructura, escaneo, si tienen algo dentro de lo que es, si son empresas de OT o industrias, si tienen algo para la parte de OT, si tienen obviamente alguna estructura de sensores de ataque. Bueno, nada, lo que tengan, sí o no, muy simple, simplemente para entender un poco cómo es el esquema que manejan ustedes y tener una métrica inicial. Después iremos profundizando en el resto de los webinars con algunas otras consultas también y encuestas para ir dándole sentido al recorrer de los temas que vengan por delante. Bruno, te Eso, sí, por interrumpo favor. un segundito. ¿Qué tal? Javier Musi, yo soy gerente de marketing de EXO. No, te quería recordar lo del tema del sorteo, Sí, que vamos a estar, bueno, al final, digamos, de la presentación y después de las preguntas y respuestas, vamos a hacer un sorteo en una tablet.
Para participar tienen que inscribirse en un formulario, es en un link que vamos a dejar en el chat. Ahí dentro de unos minutos lo vamos a poner, lo vamos a publicar para que se puedan inscribir. También vamos a estar contestando preguntas, ¿no es cierto? A medida que, bueno, se va desarrollando la presentación, que Bruno va hablando y nos va presentando. Si tienen alguna duda en el chat, lo pueden ir haciendo y las vamos a ir respondiendo. Bruno se fue, ahí volvió. Ahí está, perdón. Así que bueno, simplemente quería decirte eso antes que arranques con la presentación y bueno, mucha suerte. Muchas gracias, Javier. Sí, efectivamente, dentro de la dinámica también este punto, la idea es que cerremos, obviamente, con un mini detalle de algunas preguntas y respuestas, más allá de las que vayan ustedes ingresando en el chat. Obviamente, cualquier duda o consulta al finalizar la reunión, después le vamos a enviar la información, la presentación, y si algo no pudimos contestar hoy, sea técnico, comercial, funcional o de licenciamiento, cualquiera de las preguntas que se vayan dando en el transcurso de la jornada, obviamente después la idea es tener una reunión con ustedes uno a uno, nosotros como distribuidores, obviamente, y desde la marca dándole apoyo al canal y a la gente de EXO, así que lo que vaya derivándose de las dudas que tengan que hoy no podamos contestar por cuestiones de tiempo u otra cuestión, obviamente después se pueden poner en contacto y avanzamos en reuniones personalizadas para lo que ustedes consideren. Lo Ahora que sí, dijiste recién, Bruno, sí, es por favor. importante. Sí, Después vamos a estar enviando un mailing a todos los que están acá registrados y presenciales, un mailing con la presentación que va a dar Bruno y la grabación de este webinar también, ¿sí? Así que bueno, estén atentos que lo van a recibir entre hoy y mañana, van a recibir esa información. No molesto más, te lo juro. genial, Javier. No, no, por favor, se agradece el detalle. Y bueno, esa es un poco la dinámica, así que si les parece, y sin más, voy a sacar la cámara y les voy a pasar a presentar pantalla. Como les dije, cualquier consulta al chat, y ahí va a estar Valentín también, que es Valentín Jerez, es nuestro ingeniero de preventa de Aistec, así que cualquier cuestión técnica en base a las preguntas las va a ir contestando él. Si no, nos llevamos las preguntas, como le decía, a casa y después coordinamos reuniones para ir avanzando. Bueno, sin más, apago cámara y presento lo que tenemos para ustedes. ¿Ahí están viendo? Entiendo que Sí, sí. sí, yo Genial, lo veo. Se ve perfecto. perfecto, Bruno. Sí, Excelente. perfectamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poquito de lo que es gestión de vulnerabilidades y exposición. Obviamente, vamos a hablar no solamente de la parte de producto, al final, por supuesto, como para darle el cierre, sino que nos vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Y un poco quiero arrancar con la importancia de la seguridad de la información. Por ahí somos muchos y entiendo que debe haber un público mixeado. Seguramente algunos de ustedes tengan equipo de seguridad, ciberseguridad, CISOs, algunos no, algunos sí. Bueno, perdonen, la idea de hacerlo macro hoy era un poquito para darle el puntapié inicial, sin ir más lejos, obviamente, hasta llegar al producto que le queremos mostrar y las funcionalidades y demás. La idea era hacernos estas preguntas para todos y para entender un poco la actualidad de ustedes respecto a la importancia de la seguridad de la información. Como les decía, la idea es que el concepto de seguridad esté empapado, esté embebido dentro de la organización. Obviamente, si tienen un equipo de trabajo de IT, seguramente hay algunos soluciones que ya comienzan a encontrarse, pero la idea, un poco de la pregunta que les comentaba al inicio, es entender hasta qué punto hoy llegan con esas soluciones y en qué punto también ustedes proyectan hacia adelante, teniendo en cuenta que la actualidad está cada vez más eh, normalizado, digamos, los ataques o los ciberataques, no solamente cuando se concretan y cuando suceden y cuando aparecen o cuando efectivamente la organización está en riesgo, sino que muchas veces no se sabe que los ataques están siendo perpetrados por algún ingreso. Muchas veces en las plataformas o las multiplataformas que hoy manejamos y tenemos, aplicaciones webs, APIs, obviamente ni hablar de los activos que manejan los empleados y la información crítica que manejamos todos nosotros. Muchas veces puede ser información crítica como dato sensible, pero también información crítica es una cotización, el valor o la valorización, una lista de precios, información que puede servirle a cualquier ciberatacante para extorsionar o para efectivamente después dar algún golpe que termina siendo ni más ni menos que el freno a la productividad de la empresa, el freno o la pérdida de los datos. Entonces, acá la idea es empezar
a incorporar y amalgamar los conceptos de seguridad con los conceptos de la importancia y de la sensibilidad de esos datos. Los datos que manejamos muchas veces pueden ser tomados como básicos, pero en realidad componen un montón de cuestiones que en algunas empresas pueden ser más o menos sensibles, pero al final de cuentas lo que hoy queremos plantear es ver y entender cuán vulnerables son, que cada uno se pueda preguntar internamente cuál vulnerable es su empresa en base a la operatoria normal que tiene. Y acá hablamos un poco de esto de lo que es la importancia de la seguridad de la información, es garantizar, es prevenir, no solamente que la empresa no pierda datos y no sea víctima de un ataque, sino que cumpla normativas para proteger esos datos sensibles. En varios países, nosotros operamos en toda Latinoamérica, desde Miami hacia abajo, en 19 países. Por consecuencia, si alguien es multiempresa o regionalizado, quiero decir, tiene sucursales en otros lugares, obviamente sabrá que los diferentes países manejan leyes y legislaciones para lo que son la protección de los datos, obviamente algunas con mayor profundidad que otros países, pero la realidad es que el cumplimiento de esas normativas también puede afectar al desarrollo de la empresa y de su expansión. Y bueno, y en base a eso lo que busca la seguridad de la información en todo su concepto es generar esa confianza, ¿no? Generar la confianza en que la organización puede llevar el día a día sin ninguna interrupción, sin ser víctima de un ataque, que lo que venimos viendo en los últimos años es que los ataques no solo son cada vez más, sino que son cada vez con mayores repercusiones, con pérdida de datos o con negociaciones inclusive que llevan a la empresa no solo a tener que pagar rescate, sino a que cuando vuelve la información o cuando nos dan acceso de nuevo a la información, son datos rotos, son datos que ya no sirven. Entonces ahí aparecen también otras soluciones de backup, de recovery y demás que ya atacaremos más adelante, pero hoy la idea es entender en el mapeo de nuestra operatoria cómo estamos parados y qué entendimiento tenemos de estos datos sensibles. Por eso, cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de la protección de esos datos sensibles, estén en movimiento o estén en reposo, recordemos eso. Una información en reposo, un documento en reposo es tan importante como un documento que se está enviando, que está en movimiento, y eso también es parte de la cobertura que le puede dar la solución. La parte de protección de activos críticos, por supuesto, digamos, entendemos los datos, los sistemas y la confidencialidad, lo que le decía antes, la importancia de los datos, como para que estén disponibles a cualquiera y al alcance de cualquier ataque, teniendo en cuenta la importancia que tiene para sus empresas y el desarrollo diario. Y bueno, y obviamente después crear una ventaja competitiva, ¿no? Aquellas empresas que tienen una web para clientes, una aplicación para empleados que están en la calle tomando pedidos o pagando, o multiplataformas. Sabemos que hoy no necesariamente se cuenta con una sola solución, con un ERP o un software de gestión, se cuenta con múltiples plataformas, desde un software para manejar la maquinaria hasta esto que le decía, aplicaciones web para la operatoria comercial, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso tiene que estar seguro, securizado, para que efectivamente frente a cualquier ataque y demás sea una ventaja competitiva que el equipo de tecnología y el equipo de ciberseguridad compartan los objetivos del negocio para proteger esa información y esos datos. Y acá ya arranco un poquito a hablar de la gestión de la vulnerabilidad, obviamente en qué consiste el concepto de vulnerabilidad o la gestión de la vulnerabilidad es en un proceso continuo, ¿no? En un proceso complementario de no solamente identificar por medio, en este caso, de la plataforma de Vulnerability Management de Tenable, que es un mapeo, nos va a dar un mapa, nos va a escanear todos los activos y proactivamente y preventivamente, porque acá lo que queremos entender con esta verticalización, con este módulo que ataca la vulnerabilidad, es efectivamente saber y entender en qué lugares de nuestra empresa, en qué activos y en qué redes estamos encontrando lugares abiertos donde puede efectivamente perpetrarse un ataque. Entonces, la gestión de la vulnerabilidad no es más ni menos que eso, que identificar, remediar los riesgos cibernéticos, entender esa vulnerabilidad y configurar, obviamente, de manera concreta alguna solución. Por ejemplo, configuraciones erróneas, identidades abiertas, empleados que se fueron y que el sistema no deja dar de baja, por ejemplo, el mail, etcétera. Bueno, todo eso son efectivamente configuraciones erróneas, portales abiertos a que pueda un ataque perpetrarse e ingrese en nuestros sistemas. Y obviamente esto que le decía, ¿no? La proactividad, la detección proactiva de esos activos, esa monitorización, ese mapeo, ese escaneo que se genera con la herramienta, lo que permite es entender qué problema hay, mitigarlo, remediarlo y que después en el próximo mapeo que hagamos efectivamente encontremos un punto verde y no un punto rojo, que es un poco el semáforo que maneja la solución para entender dónde hay riesgo y dónde ya no.
Y bueno, y un poco qué hace, ¿no? ¿Qué hacemos desde esta pregunta, de preguntarnos cómo tomamos el concepto de vulnerabilidad? Es proporcionarle a ustedes, a los líderes de los departamentos de seguridad y a los CIOs y a los directivos, obviamente, una visión del riesgo cibernético, ¿no? Estar alineado con esa estructura, esa foto que nos muestra la solución para entender que todo el core de negocio puede estar en riesgo si no alineamos la seguridad de todas nuestras plataformas y de todos nuestros activos en base a esto, ¿no? Unificar esa visibilidad, entrar en conocimiento y tomar acción de esa vulnerabilidad que pueda aparecer. Obviamente esto, como bien menciona acá, en toda la superficie de ataque, que puede ser lo que tengamos en la nube, lo que tengamos dentro de la parte de identidades, como le decía, de mails y de usuarios de las múltiples plataformas que tengan, activos desconocidos que tienen una compu al lado de una máquina y esa máquina no está cubierta y puede ser motivo de ataque, hasta una impresora. Y bueno, y demás aplicaciones y demás, un poco es entender que es todo el mundo en el que hoy operan todas las organizaciones. Y priorizar esta exposición, optimizar ese retorno de inversión, que también es parte de lo que nosotros vemos a diario, que son ataques y pérdida de información que se traduce en pérdida de dinero, ¿no? Entonces, aquellas empresas que a ustedes les sorprendería también que empresas muy grandes, de mucha envergadura, de operatividad constante 24/7, a veces no tienen cubierto todas sus estructuras, y eso la verdad que termina siendo una pérdida de dinero llegado el momento de que se perpetre un ataque. Entonces, un poco ese es el qué hacemos. Y respecto a la gestión de la exposición, digamos, no solo entender el concepto de vulnerabilidad como los lugares donde podemos tener un ataque, sino entender que la exposición es también un concepto en sí mismo, digamos, el no entender que efectivamente hay un riesgo cuando nos exponemos, cuando tenemos acción sobre alguna solución, sobre una aplicación, etcétera, esas superficies de ataque están evolucionando. Hoy, obviamente, hay métodos de vulnerabilidad tradicional, hay sistemas open source, gratuitos, inclusive Tenable tiene una versión anterior de Vulnerability Management que es gratuita, pero es solamente una foto que, a diferencia de lo que es Vulnerability Management, es 24/7 el mapeo y el escaneo constante, lo cual les permite a ustedes no sacar una foto y verla dentro de 15 días a ver si cambió algo o no. Eso no es proactivo, eso no es preventivo, es efectivamente todo lo contrario. Tengo una foto, pero no sé qué está pasando, tampoco sé si parte de las acciones que tomé efectivamente dieron resultado o ahora estoy más expuesto que antes. Entonces, un poco lo que planteamos de Vulnerability Management desde este módulo es esa gestión de la exposición les tiene que ayudar a entender, a priorizar, a eliminar esas vulnerabilidades, pero con un mapeo constante, con un escaneo constante de todos esos activos, y reducir el riesgo para el negocio. Obviamente esa Bruno, gestión de te la... Sí. interrumpo un segundito. Está puesta en el chat la encuesta. Ah, genial, perfecto, perfecto, Listo. gracias. Gracias. Ya pueden ir contestando ahí. Obviamente tengan en cuenta que a las 10:30 ya vamos a ir cerrando, obviamente, y 35, y ahí vamos ya a pasar a la otra parte, a las preguntas y respuestas y al sorteo también, así que vamos a manejar, tratar de ajustarme también a los tiempos. Dicho esto, obviamente, como les decía, la gestión de la exposición en cómo anticiparse al riesgo cibernético es, bueno, ¿cómo se ve su empresa, ¿no? Desde la perspectiva de un atacante. Esta es la pregunta que les hago a ustedes. ¿De qué manera ustedes, si se dan vueltas, si se cruzan a la vereda enfrente y ven desde la perspectiva de un atacante, entienden dónde están parados, entienden dónde puede haber vulnerabilidades, entienden si hoy, aún con alguna solución más o menos preventiva o más o menos con alguna cobertura, entienden que efectivamente están cubiertos o no? Esa es una buena pregunta para empezar a atender la necesidad que se puede ir dando, teniendo en cuenta, ¿no? Esto, ¿no? Las lecciones aprendidas de los ataques. Nosotros tenemos industrias que son particularmente quizá más atacables que otras, pero hoy en su mayoría tenemos ejemplos muy claros, no sé si saben, pero seguramente aquellos que están en seguridad y ciberseguridad, laboratorios, entidades públicas, gobierno de Uruguay hace poco, con todas las bases del ANSES de ellos, todos los datos. Nosotros no solamente también tenemos datos dentro de nuestras empresas. Nuestros datos personales están en entes gubernamentales, están en un banco, están en un legajo médico,
en una cadena de análisis clínicos o en un vacunatorio o en un hospital, está en todos lados nuestros datos, inclusive los personales. Entonces, un poco esta pregunta de vernos desde la perspectiva del atacante es entender que está en todos lados esa amenaza y esas lecciones aprendidas de aquellos ataques que se están perpetrando y que vemos y entendemos que son cada vez más intensos y más recurrentes. Bueno, entender y desarrollar tácticas y estrategias para atender esos vectores de ataque que ya sabemos que es muy probable que desde una aplicación que tenemos ahí media en la nebulosa o semi desarrollada, pero sirve, bueno, ahí tenemos seguramente un riesgo de un ataque cibernético. Entonces, sacar esa foto internamente, hacer una autocrítica y empezar a entender eso es lo que empieza a desarrollar y anticiparse a ese riesgo cibernético. Y después, obviamente, esto, ¿no? Como consecuencia de eso, mejorar las estrategias de priorización y de corrección en colaboración de los equipos, ¿no? Esto también tiene que ser algo que sea cross a toda la organización, que es efectivamente la importancia de entender el riesgo cibernético en cada sector. Y acá, ya si me permiten, obviamente paso a lo que tiene que ver con el módulo de Vulnerability Management en sí. Tenable ya hace varios años, les diría más de 10, viene con una solución que se llama Nessus, que es una solución anterior, como les decía, que funcionó muy bien. De hecho, tenemos clientes que están ya pasándose masivamente ya de Nessus a Vulnerability Management, por esto que les comentaba, ¿no? Porque Vulnerability Management, perdón, ya es otro tipo de cobertura en el escaneo. Lo que permite acá es maximizar esa cobertura, es estar muchísimo más proactivo, es tener la posibilidad de escanear ya sobre los assets, digamos, sobre los activos que identificamos, y esa también es parte del licenciamiento, después hablaremos un poquito de eso, pero la idea es esto, ¿no? Que la herramienta los ayude a ustedes a, primero, tener cubierto toda la organización. Todos los assets, todos los activos están cubiertos y yo lo puedo escanear y puedo identificar en la combinación de todos esos escaneos que hagamos, identificando agentes y identificando sensores pasivos, empezar a entender qué es lo que está sucediendo. Inclusive esta solución a aquellos que son difíciles de escanear en su programa de gestión de vulnerabilidades o inclusive también algunas, esto que les decía, ¿no? Alguna máquina antigua que es difícil de parchear y que está ahí y manejando la máquina más importante de la empresa. Bueno, eso también es parte de esa combinación de escáner que podemos hacer para atender a todos los assets sin necesidad de generar demasiado inconveniente en el hecho efectivo de generar un escaneo. Y obviamente después esto, ¿no? De centrar los esfuerzos en el seguimiento de esas vulnerabilidades. Lo que nos permite la solución es, con una especie de semáforo y demás, ir entendiendo dónde las luces rojas empiezan a acomodarse en base a los cambios que hacemos o a las remediaciones que vamos teniendo, mientras vamos viendo el mapeo en tiempo real y vamos viendo de qué manera todas esas vulnerabilidades que estaban, que eran nuevas en su momento, las atacamos, lo acomodamos y termina siendo una vulnerabilidad que quedó cerrada. Puede ser, o puede aparecer una nueva al mismo momento o en el mientras tanto, y también seguir evaluando esas que fueron activas y que resurgieron, porque también obviamente, no sé, un ejemplo muy burdo, pero el cambio de un empleado, el cambio de máquina, el cambio de identidad, y ahí ya tenemos una máquina que quedó en reposo, seguramente es tomada por un nuevo empleado y vuelve a ser efectivamente motivo de un escaneo para empezar a darle seguimiento también a esa nueva identidad que se suma, a un activo que ya es de la empresa y que pasó solamente de un empleado a otro. Y bueno, y esto, ¿no? De volver al mismo concepto de centrar los esfuerzos en las cosas que realmente importan, digamos. Nosotros tirando un escaneo una vez por semana, todas las mañanas, cuando ustedes consideren, lo que vamos a tener efectivamente es esas luces rojas que nos van a decir, che, acá hace 2 semanas que tenés una vulnerabilidad y no la atacaste. Y obviamente, entre otras funcionalidades, también nos va a decir, atacá primero estas 10 vulnerabilidades que están en rojo y automáticamente la solución nos va a ir dando el estatus y nos va a ir poniendo como prioridad, rankeando automáticamente para que no seas necesariamente una cuestión de que el usuario tenga que hacerlo activamente, digamos, sino que la plataforma proactivamente nos genera ese ranking para empezar a atacar lo que ella ya considera que es necesario empezar a revertir. Un poquito lo mismo, ¿no? Bajo el mismo concepto, esto de eliminar los puntos ciegos, ofrecer visibilidad completa
de todos los activos, de los tradicionales, los modernos, lo que tenemos en la nube, los dispositivos móviles que tienen los empleados y las aplicaciones web que les mencionaba al principio. Un poco el mundo de la operatoria diaria de cualquier empresa está dentro de estos márgenes, de estas soluciones, de dispositivos y de toda la información que compartimos y tenemos en la nube. Eso es lo que hay que eliminar, es entender visiblemente cómo está operando nuestra organización para tomar acción sobre esos puntos de vulnerabilidad. Y la parte, bueno, de la mejora en la productividad, obviamente, de la experiencia del usuario, por esto que le decía, ¿no? Una interfaz de usuario moderna e intuitiva, pero en realidad porque tiene muchísimas funcionalidades, a diferencia de las versiones anteriores o del módulo anterior llamado Nessus. Esto ya es una interfaz que es proactiva, que ya nos indica en tiempo real dónde tenemos que atacar y qué acción tenemos que tomar previo a hacer cualquier análisis personal. Bueno, lo mismo lo de maximizar el valor mediante las integraciones simplificadas, integraciones preincorporadas. Por eso cuando les hablo de muchas funcionalidades, estamos hablando no es de esto, ¿no? Ya es un módulo que tiene integraciones, que está con la estructura de gestión de parches, con la solución de dispositivos móviles, cosa que las versiones anteriores, inclusive que otros productos no hacen. Y después esto, ¿no? Lo mismo, centrarse en las amenazas que importan. Esto tiene esta puntuación, estos semáforos que nos generan un índice de priorización, que ese índice de priorización lo único que hace es ni más ni menos que acertar en la corrección para que nosotros no solo tengamos que hacer un análisis visual, estratégico, sino también dónde está lo crítico, habiéndolo encontrado previamente, y esto tomado en olla como una inteligencia de la amenaza, entender ya cómo el sistema empieza a funcionar en base a las amenazas que va haciendo. Y acá voy al núcleo de la cuestión, estamos bien de tiempo y 29, últimos 5 minutitos y seguro ya cerramos. Esto es Tenable, obviamente nosotros lo que estamos viendo hoy es esto, el sensor de vulnerabilidad. Obviamente después tenemos otros verticales, como es los sensores de Web App Scanning, el escaneo de aplicaciones, la parte de OT, de escaneo de máquina, digamos, la parte de OT, la parte de Attack Surface, el management de Attack Surface, toda la superficie de ataque ya complementario con el módulo de Vulnerability Management, complementario con el módulo de Web App Scan. La parte de Identity, acá estamos atacando no los activos, sino que estamos atacando las identidades, ¿no? Los usuarios. Y obviamente toda la parte cloud, que es un mundo aparte, porque la solución tiene muchísimas funcionalidades dentro de lo que es cloud. Y obviamente la parte de Tenable One, que engloba el resto de las soluciones, que es la parte de Vulkan, hoy ya llamado, ya integrado, quiero decir, con todos los datos de terceros. La parte de Research, bueno, y Lumin y AttackPath. Bueno, acá hay un montón de cosas más que no queremos, obviamente es demasiado. Pero para que entiendan ustedes un poco la foto de lo que es Tenable y dónde estamos posicionados hoy es solamente en este módulo. La idea es ir recorriendo todos y después obviamente que vayan surgiendo las preguntas en base a cada uno de los módulos que vayamos presentando. Eh, Bruno, te interrumpo, ahí vamos a estar sí, poniendo el link para registrarse en el sorteo. Ahí lo estamos subiendo al chat. excelente, perfecto, a tiempo, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya pueden ir registrándose, así cuando cerremos el webinar hacemos la confirmación de la base de los que se hayan anotado, hacemos el sorteo en vivo y ya, si el que está anotado salió sorteado, ya cerramos ahí. Si hay alguien que salió sorteado y no está anotado, volvemos a sortear. Así que eso para anticiparles lo que viene. Tenable One, como les decía, obviamente hay una parte de IA, pero un poco lo que quería mostrarle acá es simplemente cómo desde el entendimiento del inventario de activos, de analizar el riesgo, de comunicar las prioridades, tenemos, ¿no?, el retorno de la inversión, el riesgo, cómo baja, cómo mejora la comunicación, cómo se detecta los riesgos, cómo se agrega valor, cómo se agrega consolidación a las herramientas para reducir los costos. Nada, como resumen solamente, breve detalle bien core de Vulnerability Management. Obviamente acá lo que tenemos es una plataforma de gestión de vulnerabilidades, ni más ni menos, con una métrica que permite mejorar la priorización, lo que hablábamos, ¿no?, del ranking de vulnerabilidades que automáticamente la funcionalidad del módulo nos genera para tomar acción inmediata. Una estructura de métricas que no hablamos, pero también para medir la exposición complementario a la vulnerabilidad. Los distintos tipos de sensores, que era lo que mencionaba anteriormente, que son la base de Vulnerability Management, hoy ya prácticamente sin funcionamiento, pero en realidad lo que toma es la base de esos módulos anteriores. Y bueno, y después obviamente un ecosistema
de partner con muchísimas integraciones, una plataforma administrada 100% SaaS y obviamente el licenciamiento por activos. Acá lo que se va a cotizar en la estructura de licenciamiento es cantidad de activos que ustedes quieran escanear. Si tienen 100, son 100, el mínimo son 100, pero digo, de ahí para arriba, obviamente el número de activos que ustedes tengan y consideren, puede ser un paquete, puede ser exactamente los que tienen hoy, etcétera, etcétera. La parte de Web App Scan, el segundo modulito que les mostré ahí vertical, escaneo dinámico de aplicaciones, obviamente la detección de las vulnerabilidades en las aplicaciones con todas estas funcionalidades, sensores de Web App Scan, tanto cloud como on-prem, y el licenciamiento en este caso es por dominio. Bien, ni más ni menos. El módulo de Vulnerability Management es por activo, por asset. El módulo de Web App Scan es por dominio. Y por último, la parte de Attack Surface, que también es el otro módulo que les mostré, es la plataforma de monitoreo de la superficie de ataque. Obviamente toda la parte eh, estructural, perdón, me fui al último, de monitoreo de dominios, hostname o las IP, no requiere obviamente en este caso el despliegue de sensores, y el licenciamiento es por activos observables. Esto es ya un poquito más de lo que venimos hablando, pero solamente les quería dejar la foto final. Eh, Hasta acá, todo perfecto. Ahora sí, si les parece, les doy paso a, no sé si hubo preguntas y demás en el chat. Abramos el juego. Si les parece, avanzamos con el esquema que habíamos armado. ¿Qué tal, Bruno? Sí, excelente la Fabián, presentación, muy muchas buena. gracias. Quiero agregar, bueno, ahora vamos a habilitar micrófonos y, bueno, cámaras también para que puedan ir haciendo las preguntas. Si no, lo pueden hacer a través del chat. No hubo ninguna pregunta hasta ahora dentro del chat. Em, ¿Cuál sería, bueno, más que nada voy a dejar por acá por escrito también la forma de comunicarse con nosotros, que es un email, que es ciberseguridad@exo.com.ar. Y a través de esa casilla de correo van a poder contactarse con nosotros y organizar las reuniones estas que vos comentabas, hacer uno a uno y bueno, y dar todo el asesoramiento que corresponde. No sé si ya, Kevin, pudiste habilitar cámaras y micrófonos. A ver que me conteste. Sí, Sí, bien. Ok, bueno, ¿hay alguno que Listo. tiene alguna pregunta? Les recuerdo que está el link para registrarse dentro del formulario para el sorteo. Em, ya tenemos 13 personas. No sé si Bien. falta alguien más para registrarse. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? Ahí, perdón, Ahí sí, ahí Alejandro al contra. chat. No contamos con una solución de detección de vulnerabilidades. Hay un mínimo de dispositivos. Sí, el mínimo de dispositivos son 100, que es lo que se cotiza como base. Eh, pero bueno, nada, es una condición comercial global, así que ahí no hay mucho que hacer. Pero si tenés de 100 activos para arriba, y si no, obviamente el mínimo también opera. Y obviamente a medida que vayas incorporando activos, necesariamente los podés ir consumiendo de ese mínimo de 100. Si hoy tenés 50, vas a tener 50 para la incorporación futura, pero bueno, el mínimo son 100. Eh, Así que bueno, eso como condición. De nada, Alejandro. No sé si alguien más tiene alguna consulta, sea comercial también o de licenciamiento. Eh, Vamos a ir, vamos a ir sí, cerrando ya el formulario para el registro. Mientras tanto, seguimos con bien. las preguntas. Y otra, me parece. Dice, buenos días, en mi trabajo contamos con Lumu. ¿Esta opción sería un reemplazo o mejora? No conozco sinceramente el Humu en profundidad. Desconozco si tiene un escáner de vulnerabilidades o escaneo de web app. No sé si tenés un poco más de información de qué módulo del Humu tenés. Me ayudaría más para poder hacer una comparativa. La realidad es que entendamos que Tenable, por eso hablaba al principio de nuestro portfolio de Ditec, el portfolio de marca de ciberseguridad. Hoy la que le estamos presentando es Tenable y Tenable tiene como core de solución preventivo. Es decir, esto, entender antes de que suceda un ataque cómo está nuestra empresa y si está en riesgo o no. En toda su concepto, ¿no? Un poco lo que vimos hoy es vulnerabilidad, pero todo el resto ataca y atiende a esa totalidad de la empresa. Pero siempre hablando de preventivo. Después hay soluciones que van desde
Data Loss Prevention, DLP, DSPM, no sé, soluciones de email, soluciones de web security, hasta cuando ya te perpetraron un ataque, entraron con un ransomware y te están destruyendo la estructura de datos y te rompieron todo y te piden un rescate, ahí ya necesitas una solución de recovery o una solución de backup que te blinde los datos. Por más que tengas un ataque, vos a las 2 horas tu empresa sigue operando, tu industria sigue operando, tu máquina sigue operando. Entonces ahí tenemos una línea, digamos, dentro de lo que es ciberseguridad. Es cómo prevengo los ataques y cómo entiendo la seguridad de mi información y de mis datos. Todo lo que sucede dentro de la empresa, no sé, tenemos esto, muchas aplicaciones y mínimamente tenés que escanear las aplicaciones. No sé, mi empresa es necesariamente industrial. Tengo cientos de máquinas con cientos de activos interconectados en el proceso productivo. Bueno, ahí tenés que hacer un mapeo de vulnerabilidades, tenés que tener también, si cada una de esas máquinas tiene un usuario, tenés que tener el módulo de identity, el exposure también, digamos, eso también entendiendo la industria y el mercado donde se mueven. Hay empresas que no van a tener demasiada injerencia, conflicto de un ataque, y otras que efectivamente están los 365 días del año y las 24 horas del día sujeta a cualquier ataque porque maneja esto, muchas aplicaciones, porque en su estructura comercial salen y entran mails constantemente con información sensible, si sos un ente público, porque la importancia del dato es sumamente crítico para, para el ente. De hecho, los datos de un paciente o los datos de un afiliado de una obra social o un afiliado a cualquier otro estructura, es efectivamente información que no puede perder esa organización y que es sumamente importante porque no solamente expone los datos de la persona, sino que también puede ser parte de ataque el resto de esas personas por la propia toma de datos. Entonces ahí yo trato de siempre hacer cross. Hoy estamos en la parte preventiva, vamos a ir siguiendo a medida que vayamos recorriendo las soluciones, vamos a ir siguiendo las funcionalidades y cómo atacar cada una de las particularidades que hoy son parte de la operatoria diaria de sus empresas. Para Bueno, muy bien. Gustavo, perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando la registración, así mientras, bueno, terminamos con las preguntas y respuestas, tenemos que sacar el listado y ponerlo para hacer el sorteo en la aplicación. Vamos cerrando entonces, Kevin, no sé si queda alguien afuera que levante la mano ahora o calle para siempre. Cerramos a la 1. Ultimátum de Javier, ultimátum para todos. Cerramos a las Sí, 2. más que nada para ya también correspondernos a los tiempos y a la dinámica que habíamos definido. Pero bueno, creo que ya Cerramos, no ya queda, cerramos. no queda Ya más. cerramos. Perfecto, se cerró, se Listo, cerró. listo. Estamos Excelente. cerrados. Ahora en 2 minutitos más hacemos el sorteo. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. Ahí puse en el chat la casilla de correo a donde nos pueden contactar, ciberseguridad.exo.com.ar. Agradecerle a todos la atención. La verdad que se sumó un montón de gente. Lo súper agradecemos. Y bueno, nada, como dijo Bruno, este es el primero de muchos encuentros a través de este formato o de otros. Y la idea es poder, bueno, nada, ayudarlos en toda esta problemática hoy que es el tema de la ciberseguridad, que cada vez nos afecta más como empresa y hasta como individuos también diría, pero bueno, en este caso está la solución que es todo para desarrollar por empresas. Kevin, vos me vas diciendo cuando quieras compartir, hacemos el sorteo online y tienen que estar presentes, ¿sí? O sea, ahí está. Los participantes tienen que estar presentes, si no, sorteamos de vuelta. Va el primer sorteado, vamos a ver quién es el ganador. 3, 2, 1. Es Alejandro Sosa. Está Alejandro Sosa, tiene micrófono y cámara habilitado Alejandro Sosa. Si quiere mostrarnos que está. Mm, Alejandro, ¿estás ahí? Ahí escribió por chat. Ah, perfecto. Bueno, Perfecto.
Entonces felicitamos a Alejandro. Sí, acá estoy. Yo lo había visto. Perfecto. Bueno, Alejandro, felicitaciones. Ahora te vamos a contactar por mail o celular para coordinar la entrega de la tablet. A todo el resto le vamos a estar enviando, y Alejandro también, un email con la presentación y con la grabación del webinar de hoy. Desde ya, muchas gracias. Yo no tengo más nada que decirles, más que el agradecimiento por haber prestado tanta atención y por haber estado en el webinar. Muchas gracias de parte de Tenable Access y EXO. Muchas gracias a todos, y bueno, espero que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias.